En nuestro país, hay grupos de población en situación de riesgo o peligro constante. Uno de ellos es la comunidad LGBTIQ+, que en muchos casos lo vuelve blanco de la violencia directa por sus preferencias o elección personal. Juan. Personalmente, pues para uno es algo que uno lo siente como normal, ¿verdad? Ser parte de la comunidad, pero aquí en el país pues es muy difícil vivir el día a día siendo de la comunidad. Donde yo vivía quedaba cerca del punto de bus, entonces ahí siempre pasaban unos pandilleros y ellos ya sabían que yo era gay, ¿verdad? Entonces siempre me pasaban, cuando yo pasaba, pues me decían cosas, me tiraban habladas, insultos y así, me decían mamacita y cosas así, que ellos creen que lo ofenden a uno, pero, o sea, en realidad, pues, es como una burla, la verdad, sí es molesto. Entonces, una vez, pues, me pararon ahí, me dijeron que tenía que ir a dejarle comida a uno de ellos por la obligación, o sea, prácticamente colaborarle a ellos, o sea, porque uno de ellos se sentía así como que acorralado o algo así, pues porque eh, uno como que les estaba cooperando a ellos por obligación, ¿verdad? Y también cuando yo conocí en el instituto a mi pareja, ¿verdad? Con la que soy ahorita, eh, eh, yo lo iba a ver a la casa de él. Siempre salía de mi casa, me iba en el bus, me bajaba donde él y donde él quedaba un poquito lejos. Siempre tenía que caminar, entonces en calles como solas, entonces siempre habían ahí pandilleros que estaban ahí, pues y me preguntaban que para dónde iba y yo les decía que para donde él, a él ya lo conocían obviamente, ¿verdad? Entonces, vos sos el marido, que no sé qué, me decían. Pues yo les decía que sí, ¿verdad? Entonces, eh, poco a poco, yo me enteré, ¿verdad? Por medio de amigos que a uno de ellos le gustaba, o sea, uno de los pandilleros le gustaba a él. Entonces, ahí comenzó el problema, todo eso. Entonces, me dijeron que ya no siguiera llegando, que me fuera de ahí. Pues yo me fui a vivir para donde una tía y pues ahí siempre me siguieron, me fueron a buscar y me pegaron con un bate, me pegaron así en el suelo. Y pues en ese momento, pues yo decidí, hablé, dije que me iba a ir para ahí, hablé con mi tía ahí a la zona. Yo también iba a trabajar, pero siempre ahí. Entonces él iba a trabajar ahí a una sala de belleza. eh, y pues ahí le llegaron a decirle que con arma en mano, pues de que qué pasaba, que él no tendría por qué estar llegando ahí. Y no lo mataron ahí pues, porque había mucho, o sea, era como un centro comercial, es un centro comercial ahí. Pues ahorita no puedo, digamos así como decir, ¿verdad? Que tengo planes a futuro o algo, porque igual no podemos, digamos, ser libres, por decirlo así. No podemos movernos así. Y o, no sé, ir a estudiar algo, o sea, bien difícil porque hemos tenido problemas en ciertos lugares. Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles, no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. Artículo 3 de la Constitución de El Salvador. Para poder abordar la temática, en realidad hay que remontarnos a que no es algo temporal o algo que pueda ser espaciado en el tiempo, tampoco es algo novedoso, simplemente que ahora hay un poco más de acceso a información, hay más estudios, más informes, pero esto es algo que está muy radicado en el tipo de sociedad que nosotros tenemos como país, una sociedad violenta, machista, que en realidad esta parte de lo femenino lo ve como una debilidad y al verlo con debilidad, obviamente, hay un repudio. Ese repudio se refleja
en todo aquello que represente algo no heteronormado, por así decirlo. Por tanto, los crímenes de odio no son algo novedoso, no es algo que simplemente pase de forma aislada. Paulina. Ser una mujer trans en El Salvador pues significa enfrentarse a muchos obstáculos, tanto familiares, de aceptación de la familia y de respeto, tanto en el área educativa. De hecho, yo terminé mi educación básica a distancia, semipresencial, precisamente por la discriminación, porque fui expulsada del colegio. Y a raíz de eso, pues también mi familia ya no me quería apoyar en ese sentido. La realicé de esa manera y pues ahora estoy a punto de terminar la universidad, lo cual también ha representado muchos retos, porque a pesar de estar dentro de una universidad privada, y lo digo en el sentido de que muchas personas dicen que por el estar en una universidad privada, pues no se sufre discriminación, y sin embargo es todo lo contrario. Sí se sufre de parte de los profesores, de algunos, y de parte de los compañeros también. Quizás es una violencia más sistemática, ¿verdad? O sea, a la hora de querer, no sé, hacer trámites o de querer que yo presento mi documento o de parte de ciertas instituciones nacionales, se ve como más este tipo de violencia ejercida por parte de instituciones estatales o de organizaciones que en teoría trabajan por el bienestar social, ¿verdad? Pues básicamente veo esas miradas, veo ese morbo entre las personas y esos secretos y esas voces que se escuchan hablando, que si bien es cierto, como le dije al inicio, ser una mujer trans significa también enfrentarse de forma quizás de una forma que se puedan dominar los sentimientos y las emociones, ¿verdad? Quizás a la hora de enfrentar ese tipo de situaciones es cuando de verdad una se da cuenta si tiene esa capacidad de poderlos enfrentar. Porque quizá a veces actuamos de manera pésima, grosera, cuando vemos que alguien nos está atacando, pues. Y creo de que yo a estas alturas he aprendido cómo a dominar eso, porque al final considero de que no me voy a poner a discutir con otra persona y que no la voy a sacar de sus temas personales, pero sí le exijo de que tiene que respetarme a la hora que yo vaya a acceder a algo y pues por ende respetar mi identidad y que mi vida privada pues no es de su incumbencia, por así decirlo. Me impactó mucho el caso de una amiga, porque puedo decir que era mi amiga, a ella la asesinaron el año pasado, si no me equivoco, o en el 2019. Yo le estuve ayudando a ella porque ella también quería terminar su bachillerato y pues estábamos haciendo todo el trámite para que ella pudiese entrar en la escuela donde yo terminé mi bachillerato los días sábados. Hicimos todo el proceso, la acompañé a una sede del Ministerio de Educación que está aquí en la cima y hicimos un montón de trámites y al final pues un día pues ella se desapareció y yo soy muy preocupada y traté de comunicarme y hablé con una persona de otra organización del Servicio Social Pasionista que la conocía y porque ella estaba recibiendo cursos de cocina ahí. Y esta persona me contó de que ella pues no tenía celular porque pandilleros la habían golpeado. Y cuando yo la fui a ver, le vi su rostro todo desfigurado. Me impactó demasiado. Yo realmente sí había visto casos, pero nunca había estado cara a cara con alguien en esa situación, ¿verdad? Ni siquiera las instituciones querían tomar el caso, las instituciones, las ONGs de mujeres trans, pues tampoco lo querían hacer porque sabían de que era un caso muy delicado.
Cuando ya quisimos movilizarla, porque también ella no se podía movilizar por cuestiones personales, nos dimos cuenta, de repente ya no supimos también nada de ella, ya sí, ya nada, y como a los 2 días nos dimos cuenta que la habían asesinado en Ciudad Delgado. Y para mí fue bien impactante porque era una persona que yo quería mucho y que pues había formado un lazo más allá que amistad, o sea, era una hermandad también. Y que al final pues haya terminado de esta manera. Para mí fue bien impactante y quizás eso ha sido lo que me impulsa más a trabajar por los derechos humanos y no solo de la población trans, sino que de todas las personas que son vulneradas en este país, que son muchas. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuando pasamos los acuerdos de paz, la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ya tenía una mirada un poco más sensible con grupos en situación de vulnerabilidad. Pero el punto en el cual podemos ver el tema como tal, podemos entrar hasta que llegó el primer gobierno del FMLN, donde se empezó a darle mayor interés a estas temáticas. Eso aquí no estamos para discutir si fue bueno o malo o la forma en la cual se realizó, pero sí que hubo una mayor visibilización, hubo un mayor trabajo territorial y una construcción desde las distintas entidades del gobierno para darle un espacio. En su momento, dentro de la Secretaría de Cultura estaba un área destinada para poder atender los temas de la población LGBTI, así como dentro de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, quien tiene un rol más protagónico en esta temática. Creo que esto es algo que obviamente se dejó de lado, se le dio continuidad en los 2 periodos que estuvo el partido FMLN. Al salir el partido FMLN e ingresar Gana a la presidencia y Nuevas Ideas a la Asamblea Legislativa, se ha visto que prácticamente la Secretaría, dentro de la Secretaría de Cultura, obviamente se hizo a un lado todo el tema o la unidad que se estaba encargada de ver los temas de la población LGBTI. Alejandra. Bueno, la verdad que aquí en El Salvador, ser una persona con identidad diferente o ser parte de la comunidad LGBT, en específico de la comunidad trans, trae una gran desventaja social desde el punto de vista de que no hay un verdadero reconocimiento de los derechos humanos, ni del nombre, ni de la identidad tampoco. Se pierde también oportunidades laborales, de estudio, también de poder tener un óptimo desarrollo de vida, porque realmente el mismo Estado, esperemos de que cambie la situación con el tiempo, pero no te da la oportunidad ni siquiera de poder accesar al nombre con el cual te identificas. En la universidad, no sé si puedo mencionarla, pero es una universidad pública aquí en el país. Sí, recibí mucha discriminación por parte de, más que todo, algunos catedráticos y de compañeros que no estaban sensibilizados a la situación de las poblaciones LGBT y también algunos, pues, ni siquiera estaban de acuerdo con que existiera la población porque consideraban de que era una población de gente enferma y que no deberían de darse ningún tipo de oportunidad. Es más, hubo un catedrático que a mí se me acercó y me dijo que mejor me saliera de estudiar y que le diera oportunidad a otra persona que se iba a hacer algo con la carrera. Últimamente yo me manejo dentro de la esfera de protección que te dan las mismas comunidades LGBT, como por ejemplo ONGs, pero al momento de uno salir a la calle, andar por ejemplo en el transporte público, al ir a un centro comercial, por ejemplo, uno siempre mira las miradas de las personas, hay gente que cuchichea, hay personas que se te acercan a ofenderte. Es más, en la misma marcha del orgullo LGBT, hubo un señor que se acercó y me insultó en el momento que íbamos caminando y que yo me acerqué a saludar a un compañero de la universidad que tenía muchos años de ver y de que estaba apoyando la causa. Es una situación que es bastante variable y dependiendo también del lugar donde uno esté aquí en el país, porque no es lo mismo andar, por ejemplo, en el centro, caminando en el centro o caminar en un centro comercial, pero siempre hay algún tipo de ataque. Hay que determinar también que todas las personas LGBT también son personas y que también sienten en el momento que una persona las rechaza, las insulta, y en especial
en edades tempranas donde son más vulnerables. No es lo mismo en este momento que venga alguien y me diga una ofensa, o a la diferencia de que yo fuera una niña, un niño, ¿verdad? De la comunidad, y más con alguna expresión distinta a la heterosexual normada y cisgénero, que va a ser mucho más difícil poder manejar la situación. Yo estuve trabajando en un lugar, no quisiera mencionar el nombre porque de gobierno, pero hubo mucho techo de cristal y creo que fue uno de los peores lugares donde yo pude llegar a trabajar. La gente era muy homofóbica y también había mucha gente joven que realmente era poco amable y era muy machista, incluyendo los jefes. Entonces, prácticamente era como una pirámide, todo ese tipo de situación donde de la cúspide hasta las personas más abajo mantenían ese tipo de ambiente laboral horrible, discriminativo, lleno de odio, y también a muchas compañeras que también voy a hacer mención. En el medida de que el proceso continuó, despidieron a todas las mujeres porque consideraban de que las mujeres eran inferiores y que no podían seguir haciendo un trabajo que se estaba realizando, que por cierto era de campo. Para una persona con identidad bastante marcada, LGBT, trans o personas no binarias, siempre hay cierto problema, digamos, a realizar algún tipo de trabajo relacionado con la carrera, por ejemplo, la de Derecho. Muchas personas creen de que no tenemos las capacidades, pero realmente ni la inteligencia ni la capacidad viene relacionada con la orientación sexual. Y eso debería de hacerse mención siempre y enseñarle a la gente que deben de respetar, porque una persona no vale ni por su expresión de género, ni por cómo se ve, ni a quién se enamora, sino que más que todo son por las habilidades que demuestra y también por la interés que tiene para terminar los proyectos. Estos crímenes quedan impunes. Hay una gran impunidad de asesinatos de personas LGBT y de mujeres trans aquí en el país, que es necesario poder cambiar esta situación. Se necesitan verdaderas políticas de protección. No podemos simplemente dejar de que las cosas pasen y decir, bueno, ni modo, se las buscaron porque estaban en una situación de peligro y no se supieron cuidar. No. A nivel legal hay una desprotección, porque no hay un compendio legal el cual se ha establecido, ¿no? Para la protección de estas personas. Creo que en el área jurídica o en la jerga general se habla de grupos vulnerables, que en realidad es algo que se está dejando de lado, porque no es que una persona sea vulnerable per se, es que es la sociedad y esa discriminación lo que provoca que esté en una situación de vulnerabilidad. Dicho esto, en la Asamblea Legislativa se estuvieron varios anteproyectos de ley, entre esos el reconocimiento para personas de la diversidad, en específico de las mujeres trans o de las personas trans, hombres y mujeres trans, la ley de identidad. Todas estas leyes en realidad nunca fueron un tema que se fuera a abanderar si no estaban al pie elecciones. Dicho sea de paso, prueba de ello es que hace poco la Asamblea Legislativa mandó al archivo muchos anteproyectos de ley que fueron construidos desde y por la sociedad civil y personas miembros de la comunidad LGBTI. Esto va más encaminado a qué visión o qué idea o qué importancia le van a otorgar a ciertas cosas el partido en turno que tiene la mayoría, ¿no? En este caso, obviamente, cuando una ley se manda a archivo, no es que simplemente se va a dejar de conocer nuevamente, se puede volver a conocer después de un tiempo, pero ese desdén o la idea de no considerarlo importante o relevante en una sociedad violenta, machista, homofóbica, en realidad habla mucho de lo que puede esperar la comunidad de aquí en adelante. Representantes de la población LGBTIQ+, afirman que en una sociedad donde el Estado no parece responder a las necesidades y a la protección que requieren, solo les queda ejercer presión desde la sociedad civil, desde los diferentes colectivos y personas relevantes o actores políticos de la sociedad para seguir insistiendo en la aprobación de leyes que les brinde seguridad jurídica.
pero sobre todo, seguir luchando por el respeto de sus derechos humanos. Incertidumbre. En El Salvador de los últimos 50 años, la falta de certezas ha sido crónica. Salir de la incertidumbre de una guerra civil sin vencedores fue una de las bases racionales de la solución negociada y pacífica del conflicto armado. Pero la firma de la paz no supuso romper la incertidumbre económica, a la que se sumó una inseguridad pública provocada por la injusticia social y por pandillas cada vez más violentas. Además, la desconfianza en el sistema judicial, en las instituciones estatales en general e incluso en las redes de protección social continuó activa, llegando hasta la época actual. En el caso de nuestro país, la incertidumbre responde a problemas estructurales de larga data y lejos de disminuir, va en aumento. Si bien quizás un 25% de la población encuentra seguridad y estabilidad dentro de las fronteras, las grandes mayorías viven sin tener la seguridad mínima para planificar su futuro. La estabilidad laboral es hoy un privilegio. El recorte de plazas en el Estado, el desalojo de ventas informales y la expropiación de tierras han perjudicado la economía de muchas personas. El salario mínimo, por otra parte, continúa siendo demasiado mínimo para cubrir las necesidades básicas. Y la economía nacional no crece lo suficiente como para generar esperanza de mejorías en los sueldos. Con la ola de agresividad antiinmigrante, migrar es una apuesta cada vez más incierta. Si Estados Unidos no ceja en la persecución de quienes no tienen regularizada la permanencia en el país, las remesas podrían venirse abajo. Asimismo, la inseguridad jurídica ha aumentado exponencialmente. La guerra jurídica contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos muestra un sistema judicial muy poco confiable, ajeno al derecho convencional y constitucional. Si en el pasado ya había jueces corruptos, hoy los jueces libres e independientes son una rara excepción. Y la prolongación del régimen de excepción se ha convertido en un factor que compromete el ejercicio de derechos como la libertad de expresión o la defensa de derechos básicos. El miedo a expresar el pensamiento, especialmente si es crítico, va en aumento. Y si a todo lo anterior se suman las amenazas del cambio climático, de la explotación minera a cielo abierto y del egoísmo individualista del sálvese quien pueda, no sorprende que una profunda incertidumbre caracterice hoy al país. Aunque la propaganda pinta un El Salvador de ensueño, la realidad erosiona cada vez más la confianza en el futuro. Todo ser humano necesita contar con un mínimo de esperanza y optimismo para el sano desarrollo de su historia personal y social. La incertidumbre, en cambio, tiende a reducir las expectativas de futuro, conduce al estancamiento y daña la moral. Nadie desea vivir en un país en el que sus ciudadanos alivian sus crisis escondiéndose en las redes sociales en vez de ser protegidos por un espíritu comunitario que les brinde apoyo y cohesión. Para reducir la incertidumbre es indispensable poner fin al régimen de excepción, respetar los derechos humanos, cesar la guerra jurídica contra la oposición, reconstruir una judicatura independiente y abrir un diálogo franco entre el gobierno y la sociedad civil. Persistir en las causas de la incertidumbre solo garantiza subdesarrollo. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Aquí estamos de nuevo al filo de la semana después de estas lluvias que nos han sacudido durante estos días últimos, ¿verdad? Ahí notamos rápidamente cuando pasan estas cosas las debilidades y vulnerabilidades que tenemos, ¿verdad? Y la importancia de trabajar sistemáticamente en prevención, por supuesto, de cómo están los desagües, etcétera, pero también en prevención sobre deslizamientos de tierras que puede haber y que hay, ¿verdad? Normalmente, prevención sobre todas las actividades que hacemos. En San Jacinto hay quejas de que se está amontonando tierra en una parte del cerro
que puede en algún momento desprenderse con las lluvias. Ese tipo de cosas hay que tenerlas bien previstas, o en la colonia Guatemala, si hay una pequeña cárcava, que eso vaya a ir creciendo. Bueno, todo eso hay que analizarlo, verlo y estar pendiente continuamente, porque sí tenemos un problema real. Es decir, vivimos en una zona donde las crisis y las tragedias debidas al medio ambiente, las lluvias, etcétera, son posibles, y son no solo posibles, sino frecuentes. Prevenir y evitar lo más posible es importante. Ojalá lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Salía también en los periódicos una queja de los médicos. Bueno, sigue habiendo mucha enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es grave en el país y fundamentalmente se debe a los agroquímicos. Eso está demostrado por distintos estudios, alguno muy competente de un nefrólogo especializado que hizo un estudio hace varios años y demostró en laboratorio que realmente los agroquímicos dañan profundamente los riñones. Y es en el campo donde más se da la enfermedad renal crónica, que puede llevar a la muerte, y si no lleva a la muerte, lleva a la diálisis, que es también un tratamiento muy costoso para todos los países y que además pues debilita profundamente a las personas, o las limita, digamos. Entonces, de nuevo, la prevención es importante, y una legislación más dura con los agrotóxicos, más segura para quienes lo utilicen, es importante, ¿verdad? Es decir, y es necesaria también. Es decir, hubo muchos abusos cuando el país se dedicó al algodón. Sigue habiendo abusos en el uso de los agrotóxicos en algunos cultivos de caña, en otro tipo de cultivos también. A veces se usan sin prevención adecuada. Entonces, eso sí es un trabajo pendiente para la ciudadanía y para el gobierno, ¿verdad? Es decir, ambos tienen realmente que buscar la prevención. De nuevo volvemos a hablar de prevención, ¿verdad? También hay otra realidad que es importante, que es la de las remesas. Estamos preocupados por ese impuesto que quieren imponer los norteamericanos a las remesas, un 24% del Producto Interno Bruto, es decir, de lo que el país tiene o produce, es fruto de las remesas. Las remesas son una parte muy importante en nuestra economía. Aproximadamente las remesas en el mundo, no solo en El Salvador, ¿verdad? En el mundo, son 3 veces, son una cantidad de dinero 3 veces más que lo que dan los países ricos para desarrollo. Es decir, son los pobres emigrados dan más ayuda al desarrollo del tercer mundo, de los países en vías de desarrollo, que dan más dinero que los países desarrollados. Y además, para la gente, con la ventaja que, así como los países desarrollados dan dinero especialmente para estructuras, ¿verdad? Pues para financiamiento de carreteras, para un mercado, para proyectos muchas veces gubernamentales o a veces de la sociedad civil, pero en una proporción mucho menor. Las remesas van directamente a la economía de la gente y la salvan del hambre, la salvan a veces de la ignorancia, pueden estudiar gracias a las remesas, les cubren necesidades de salud que no cubren los gobiernos, etcétera, ¿verdad? Entonces es muy importante el defender las remesas y decirle a los países ricos que son tacaños para ayudar al tercer mundo y que crean una desigualdad o tienden a fomentar una desigualdad a base de comercio y a base de prebendas, etcétera, invasión de las transnacionales, etcétera. Es decir, estos países que son tacaños con nosotros a pesar de que se enriquecen con nosotros, bueno, es decir, deben devolver dinero. Los migrantes lo hacen, ¿verdad? Cumplen una función que no están cumpliendo adecuadamente los gobiernos del primer mundo. Entonces, que respeten a los migrantes es necesario desde un punto de vista ético y moral, ¿verdad? Es decir, es algo que se está haciendo, que se debe hacer en el mundo. Hay deberes de solidaridad
Y los países ricos muchas veces, aunque dicen que tienen solidaridad, no tienen la adecuada solidaridad. Es raro el país que llega al 0.7 del Producto Interno Bruto como ayuda al desarrollo de los países pobres o de los países de niveles medios como el nuestro. Son pocos los que llegan al 0.7 de su Producto Interno Bruto. 0.7, imagínense, en alguien que... el 0.7 de alguien que ganara, vamos a poner un ejemplo, $100, el 0.7 son 70 centavos de $100. Es decir, que no me digan que un país no puede dar el 0.7 para el desarrollo de países hermanos, porque todos somos hermanos en el mundo en que vivimos, ¿verdad? Es una vergüenza, el aporte al desarrollo es demasiado pequeño. Hay que agradecer lo que se da, pero que es pequeño y eso no se puede negar. Los migrantes son mucho más generosos con sus parientes, con sus países, que los países ricos. Eso es evidente. Entonces, pues, yo creo que tenemos derecho y deber de protestar contra un impuesto que se le ponga a las remesas de un país que no nos ha ayudado como debería ayudarnos, simple y sencillamente, ¿verdad? Eso para Estados Unidos o para cualquier país que se le contagie la idea de poner impuestos a las remesas. Una protesta ético-moral es importante frente a estos países, ¿verdad? Con respecto a El Salvador, seguimos con los problemas de persecución, vamos a decirlo así, de personas críticas, ¿verdad? En general, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU investiga el caso de desaparición forzada, así lo catalogan, de 250 aproximadamente venezolanos deportados por el gobierno de Estados Unidos a El Salvador. Es decir, han llegado aquí parientes de los venezolanos, no les han dejado hacer una visita y ellos insisten y muestran pruebas, etcétera, que muchos de estos venezolanos, o por lo menos algunos, eran personas que estaban esperando, habían reclamado asilo, huyendo de una dictadura que es la venezolana, habían pedido asilo en Estados Unidos y estaban en ese proceso, en un proceso que es además proceso judicial, ¿verdad? Y que de repente los agarran y los deportan y les acusan de ser del Tren de Aragua además, ¿verdad? Es decir, ya de paso porque tienen un tatuaje o por lo que sea. Entonces, dice uno, bueno, es decir, tener aquí gente que no tiene acceso a comunicación con el exterior, que es extranjera, bueno, eso normalmente lo catalogan como desaparición forzada. Es una vergüenza que nos estén investigando por desaparición forzada. Eso pasaba en tiempo de la guerra, pasó después, en tiempo de otros gobiernos, no debería pasar ahora, ¿verdad? También en este sentido seguimos viendo los casos de un sistema judicial que colabora en la persecución de voces críticas, ¿verdad? Es decir, los casos de Alejandro Enríquez, de José Ángel Pérez, de Ruth Eleonora López, de Enrique Anaya, son casos sumamente sospechosos y para muchos pues casos evidentemente de corrupción judicial. Si entendemos corrupción por falta de libertad o un juez que no es libre para seguir procedimientos establecidos, es un juez corrupto. Es decir, aunque no le den dinero, no es necesario. Es decir, uno se puede vender por influencia, para conservar el puesto, para mejorar, etcétera, ¿verdad? Bueno, es la opinión que cada vez se va abriendo más espacio dentro de el pueblo salvadoreño. En la encuesta reciente de la UCA, pues más de un 50% pensaba que sí, que por hablar críticamente se le puede perseguir a uno judicialmente. Es una pena y una lástima, ¿verdad? Ojalá pues estos casos se resuelvan con la libertad de estas personas. Y si hay algo de que enjuiciarlos, que se les enjuicie en libertad. Tienen derecho a defenderse, no son casos graves, ninguno de ellos. Pueden seguir en libertad tranquilamente, son personas pacíficas. Entonces es absurdo el mantenerlos presos y el ir alargando la prisión, mantenerlos medio incomunicados, es decir,
es realmente vergonzoso con gente que en definitiva lo que está tratando de hacer es defender derechos de la población, ¿verdad? También una última cosa sobre la encuesta de la UCA que quisiera decir. Miren, el 85% de los salvadoreños sigue considerando muy importante que se respete la Constitución. Ese es un punto importante, ¿verdad? ¿Por qué? Es decir, porque no se está respetando la Constitución. Uno puede ver los numerales 11, 12 y 13 de la Constitución, o si queremos remontarnos al inicio de la Constitución, la parte que habla de bien común, de justicia social, etcétera, no se está cumpliendo adecuadamente, eso es evidente, ¿verdad? Pero también en el terreno judicial y en el terreno de la libertad de opinión, etcétera, hay fallos graves. Es decir, pues no se cumple. ¿Será importante? Pensaremos el 85% que es importante, pero no se está cumpliendo adecuadamente. Este es un punto de reflexión, yo creo que importante para todos, ¿verdad? Es decir, queremos Constitución, queremos presionar o debemos presionar para que se cumpla a cabalidad. También hay un punto que quisiera yo comentar. A veces en estas encuestas se dice, bueno, ya bajó un poquito la popularidad del presidente y de su gobierno y tal y cual. Es decir, miren, lo que hay que ver y lo que hay que analizar no es si bajó un poquito, sino por qué se mantiene tan alta, ¿verdad? Yo creo que hay errores del pasado que no reflexionamos adecuadamente, que son los que hacen que todavía hoy se mantenga alta la popularidad, a pesar de estas contradicciones, de que se piensa que la Constitución es muy importante y se puede ver muy claramente que no se respetan adecuadamente algunos artículos de la Constitución. Y esto es todo por hoy. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Con el objetivo de reflexionar, compartir experiencias y seguir fortaleciendo la labor educativa en El Salvador, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas celebró el 4º encuentro pedagógico Educa Transforma, organizado por el Departamento de Ciencias de la Educación de dicha universidad. Este espacio ha sido mucho más que un evento académico. Ha sido un llamado constante a cuestionar y analizar nuestra realidad. Educa Transforma surge del compromiso firme del Departamento de Ciencias de la Educación de la UCA con la justicia social y el derecho de todas las personas a una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Nos une el deseo de aprender de forma crítica y de actuar de manera colectiva. Este año, bajo el lema, como nos anunciaba Patti, nuevas formas de aprender, renovamos esa convicción frente a los cambios acelerados que vive nuestro mundo y los nuevos desafíos que esto representa para la educación. Este espacio reunió a profesionales de la educación, estudiantes, investigadoras e investigadores, para dialogar sobre los desafíos y transformaciones pedagógicas necesarias ante el contexto actual del país. Otro de los elementos que podrían caracterizar el enfoque del modelo podría estar relacionado, por supuesto, con la pedagogía ignaciana, ¿verdad? La pedagogía ignaciana, que es característica de las universidades que conforman, ¿verdad?, que son administradas por la Compañía de Jesús y que tiene elementos propios con la conexión con la realidad, con el contexto, con procesos de reflexión, análisis y discernimiento que nos llevan un paso más adelante de lo que cualquier profesional, ¿verdad?, debe lograr. Además, en el encuentro se expuso a la salud mental como un pilar fundamental de este modelo educativo. El modelo pone en el centro a la persona que forma parte de la comunidad
universitaria de la comunidad educativa, la persona que debe ser cuidada en todo sentido, ¿sí? Es un cuidado integral. Parte de ese cuidado integral es la salud mental, ¿verdad? Y hace mucho énfasis en la relación educativa, una relación de respeto, de trato digno. Más que un evento académico, el cuarto encuentro pedagógico Educa Transforma fue un espacio para dialogar nuevas formas de enseñar y aprender, desde la esperanza, la crítica y el compromiso social. Este 19 de junio, durante una conferencia a las instalaciones de la UCA, el Instituto Universitario de Opinión Pública presentó los resultados de la encuesta Evaluación del sexto año de gobierno de Nayib Bukele, desempeño de la Asamblea Legislativa y de las municipalidades. Los resultados fueron presentados por la directora del IUDOP, Iliana Álvarez. El primer resultado principal va a girar en torno a Nayib Bukele. El segundo, al gobierno de El Salvador. El tercero, a las municipalidades, a importantes preocupaciones que la población nos ha externado. Según los datos expuestos, la población otorga a Nayib Bukele en su sexto año de gestión una calificación de 8.15, reduciendo 3 décimas respecto a la calificación del año anterior. En referencia al gobierno de El Salvador, la calificación promedio otorgada es de 7.85, siendo esta la más baja desde 2021. El trabajo de las alcaldías es el peor evaluado por la población, con una nota promedio de 5.13, siendo las alcaldías de San Salvador Sur y San Salvador Oeste las peores evaluadas. Para el caso de la Asamblea Legislativa, la población otorga a su desempeño y gestión una calificación de 6.02. Otro dato que arrojó la encuesta es que el 57.9% de la población opina que es muy probable o algo probable que una persona o institución pueda sufrir consecuencias negativas por expresarse de forma crítica al gobierno o al presidente. Cuando se consulta sobre cuáles serían estas consecuencias, el 48.3% opina que ser detenido o encarcelado, lo que concuerda con uno de los principales problemas que enfrenta el país, en el que el 2.1% opinó que es el encarcelamiento de personas inocentes. A pesar de esto, la población otorga al régimen de excepción una calificación promedio de 7.78. Para concluir, la doctora Amparo Marroquín, vicerrectora de Proyección Social, compartió las valoraciones finales a partir de los datos que la encuesta reveló. El 65% de los salvadoreños señala que no hay ningún partido por el que se sientan representados. Y luego, 6 de cada 10 personas dice que tiene cuidado para hablar de política. Es decir, la mayoría de la sociedad salvadoreña no solo no se siente representada, sino que no va a dar su opinión política frente a otras personas. Un segundo elemento importante tiene que ver con la percepción de los logros y los fracasos del gobierno de El Salvador. Esta percepción de logros y fracasos no ha cambiado en los últimos años. 8 de cada 10 personas consideran que el mayor logro del gobierno es la seguridad, el combate a la delincuencia. No hay nada nuevo en esto. Es un logro contundente e importante en la vida de muchas personas. Cuando se pregunta por los fracasos, en cambio, el abanico es más grande. Se encuentra una gran diversidad de respuestas que posiblemente obedezcan a las realidades y percepciones más locales. El problema económico es el más evidente, como ya señalaba Iliana. Hay una preocupación muy grande vinculada a la vivienda y también a la infraestructura. Los datos de esta encuesta los puedes encontrar en la página oficial del Instituto Universitario de Opinión Pública IUDOP. ¿Cómo participar en el Festival Ícaro El Salvador? Acá te presentamos los pasos que debes seguir. Número 1. Visita el sitio oficial del Festival Ícaro dentro de la plataforma Film Freeway. Número 2. Lee detenidamente las bases de participación. Esta información es importante para completar los datos de la inscripción que te solicitarán más adelante. Número 3. Crea una cuenta si aún no la tienes o inicia sesión con tu correo o Google. No olvides completar los datos de contacto y que estos estén correctos, ya que siempre notificamos sobre avances del festival o pedimos más información. Número 4. Dale clic en enviar ahora. Número 5. La plataforma te guiará a través del proceso de envío. A. Subir tu obra en el formato requerido o añadir un enlace de visionado. B. Rellenar información detallada sobre tu proyecto, ficha técnica, subtítulos, etc.
Aunque el formulario está en inglés, puedes completar la información en español. Es muy importante que completes todos los datos. No olvides colocar El Salvador como país de origen para que tu obra entre en la competencia nacional. Número 6. Realiza un seguimiento del estado de tu envío en tu perfil de Film Freeway. Un dato importante es que no tienes que pagar por la inscripción. Participar en el Festival Ícaro es gratis. También te invitamos a estar pendiente de las redes sociales del Festival Ícaro de El Salvador. Ahí estaremos publicando sobre el proceso de participación y las actividades del festival. ¿Y vos ya empezaste a hacer un ahorro para tu vejez? ¿Para qué o qué? Y es que por cómo está el sistema de pensiones actualmente, bueno, ir guardando un ahorrito no estaría de más. Desde que entró en vigencia la reforma a las pensiones en el 2023, cuando el gobierno dijo que no tomaría dinero de este fondo, el sistema de pensiones ha venido empeorando. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Antes de esta reforma, el gobierno solo podía tomar prestado el 45% como máximo del fondo de pensiones, pero con la reforma en el 2023 tiene la libertad de tomar todo el dinero que quiera. De 2024 hasta abril del 2025, el gobierno ha tomado 2.347.06 millones de dólares, según datos del BCR. De hecho, solo en abril el gobierno tomó un poco más de 45 millones de dólares del fondo de pensiones. Y claro que no es nuevo que los gobiernos tomen dinero de las pensiones, pero entre 2023 y 2024, el gobierno ha tomado el triple de lo que se tomó en años anteriores, llegando a una deuda con las pensiones a un total de más de 10.700 millones de dólares, según datos del BCR. Y haciendo un paréntesis, cuando te jubilas tu pensión se calcula para que te dure 20 años, y por si te llegas a terminar el dinero de tu cuenta personal existe la cuenta de garantía solidaria. Esta es la cuenta con la que se pagan las pensiones cuando se acaba el dinero de las cuentas individuales. Pero aquí viene lo interesante, y es que según estimaciones del FMI, esta cuenta se agotará ahí por el 2027, como consecuencia de la reforma de pensiones vigente desde 2023. Por esta razón, una de las condiciones del FMI para brindar el reciente préstamo por 1.400 millones a El Salvador fue hacer un estudio o ajuste al sistema de pensiones actual. Este debe ser presentado en 2026, pero aún no se ha dicho nada sobre su realización. Volviendo al tema de los préstamos que el gobierno está tomando del fondo de pensiones, hay que explicar algo, y es que las AFP toman nuestros ahorros e invierten ese dinero para que genere ganancias. En este caso, el gobierno debe pagar intereses por los préstamos adquiridos, pero actualmente no se está pagando nada de intereses, y mucho menos a capital. De hecho, el gobierno tiene 4 años en los que no va a pagar intereses, por lo que estaría empezando a pagarlos hasta en 2027, con lo que se están dejando de percibir ganancias en el fondo de las pensiones de todos los salvadoreños. Según economistas, debido a la situación actual de las pensiones, probablemente se aumenten los años para poder jubilarse, que actualmente son 25 años cotizados, 55 años de edad para las mujeres y de 60 años para los hombres, o se aumenta el porcentaje de pago mensual a las AFP, que actualmente es el 7.25% de tu salario. Además, hay que recalcar que el sistema de pensiones ha sido excluyente, ya que solo abarca a las personas que tienen un trabajo formal, y la mayoría de personas en El Salvador trabaja en la informalidad, por lo que debería incluirse a este sector. ¿Vos qué opinas? ¿Crees que se debería implementar otro sistema que sea más rentable para la población? ¿Es justo que se esté tomando tanto dinero de los ahorros de los salvadoreños? Y si te gustó este video, mantente pendiente de nuestras redes para que no te pierdas los demás. ¿A ustedes no les parece aburrida las clases de historia? La verdad es que a mí sí. Recibir las clases de historia era lo más aburrido que había en el colegio. Pero ahora que he crecido me he dado cuenta que la historia no es aburrida si se sabe contar de manera correcta. Es más, he comprendido que la historia es importante, y en especial para la sociedad. Porque, ya saben, un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y a los salvadoreños se nos olvida bastante rápido. Hoy te quiero hablar de un tema que probablemente has escuchado pero que no entendés, y que es muy importante para que entendas la historia reciente de El Salvador. Resulta que el 16 de enero de 1992, allá en Chapultepec, México, se firmaron los acuerdos de paz. Porque ya saben, El Salvador estuvo 12 años en un conflicto civil armado, que le quitó la vida a muchas personas e hizo que muchas más se fueran del país. Fue un capítulo lamentable para El Salvador. Por eso estos acuerdos de paz llegaron a ser muy importantes, porque ya era un respiro. Pero en sí, ¿qué eran estos acuerdos? Pues si te lo explico de manera sencilla, eran una serie de reformas que buscaban cambiar de manera profunda algunos aspectos del Estado. Todos iban orientados especialmente a la democratización del país. O sea, buscábamos la democracia, pues, el respeto a los derechos humanos y la desmilitarización del país. De los aspectos más importantes de esos acuerdos de paz era buscar la independencia del sistema judicial. Eso garantizaba la separación de poderes. Así fue como se creó la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos. Para garantizar esta separación de poderes se hicieron algunas reformas en el proceso electoral. Se buscaba la transparencia en este proceso de elegir a nuestros mandatarios. Por ello se buscó también crear un nuevo Tribunal Supremo Electoral para que pudiera vigilar todo este proceso. También se le permitió al Frente Farabundo Martín, o FMLN, dejar de ser solo una guerrilla y convertirse en un partido político, para que así pudiera participar de estos procesos electorales y pudiera, si
si el pueblo lo quería, llegar al poder. También se buscaba la desmilitarización del país, o sea que se buscaba sacar al ejército de las calles, para que su rol fuera únicamente para proteger al Estado, en caso de alguna guerra con otro país. La cosa era que ya no se encargaran de la seguridad pública, que no anduvieran en las calles como si fueran policías. Por ello se buscaba esa desmilitarización de la seguridad pública. Se buscaba la reducción de la Fuerza Armada y la depuración del personal. Pero no solo eso, en estos acuerdos de paz se pedía la creación de la Policía Nacional Civil, o PNC como les conocemos ahora. Ellos se iban a encargar de la seguridad pública. Se buscaba que para ser parte de la Policía Nacional Civil supieran de derechos humanos y de democracia básica. Por ello se creó una academia de seguridad pública. Si quieres ser policía, tienes que pasar por esa academia primero. Estos acuerdos de paz buscaban la reconciliación social. Por ello se establecieron, por ejemplo, la ley de amnistía y la Comisión de la Verdad, todo con el objetivo de buscar cerrar ese capítulo doloroso para El Salvador y marcar un nuevo inicio. Los acuerdos de paz fueron un paso importante para darle inicio a la democracia en El Salvador. Y eso no fue hace mucho, les estoy hablando de 1992. Seguramente muchos de ustedes ya estaban vivos para entonces, chiquitos, pero estaban. Por ello se dice que en nuestro país la democracia está en pañales, y aunque no fue perfecta, había sido un paso, que era lo importante. La historia reciente de El Salvador es importante para todos nosotros. Es importante que la mantengamos en nuestra memoria, que la valoremos, que veamos la importancia que tiene, para que así las nuevas generaciones no cometamos los mismos errores que cometieron nuestros padres y nuestros abuelos, y garanticemos un mejor futuro para El Salvador. Pero cuéntenme, ¿ustedes qué opinan? Ya saben que si les gusta esta clase de contenidos pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Audiovisuales UCA. Y no se pierdan del programa la siguiente semana. No me vas a creer cuál fue mi primera película. ¿Cuál? Se llama Edison Force. Salí al lado de Morgan Freeman, Kevin Spacey, Justin Timberlake y LL Cool J. Hombre, gran reparto. No, pues sí, yo también me asusté. Yo también me asusté cuando me lo ofrecieron. ¿Y esto qué es? ¿Una exposición arqueológica o qué? No, mira, todas estas son historias que están en pausa. Estos de acá, Betamax, VHS, aquellos de allá son Divicam, y esos de ahí, negativos de 35 milímetros, puras joyitas. ¿Y eso cómo lo reproduzco? ¿Es una cápsula del tiempo o qué? No, todo eso de acá lo puedes convertir a digital. Lo puedes tener en una pequeña USB o en cualquier dispositivo. ¿Entonces puedo ver la boda de mis papás en mi celular? Sí, la de tus papás, abuelos y hasta bisabuelos. En Audiovisuales UCA transformamos todo esto en archivos que puedes ver hoy, mañana o en el futuro. Digitalizamos tus recuerdos para que vivan por siempre.